Mayra. ¿Y las bellas artes son capricho, o sea, o gusto o necesidad? Pues yo qué te digo, para mí, necesidad, pero pues hoy no me toca a mí contestar la pregunta. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe en este episodio Lucía del Valle. Lucía es una mujer empoderada y creadora y bailarina, pero es especialista en la danza como una rehabilitación. Bienvenida, Lucía. Hola, muchas gracias por recibirme. Bienvenida, Lucía. ¿Sabes qué? No, nos encanta que estés aquí porque yo te voy a contar. Ya lo he dicho, seguramente lo has escuchado en varios episodios. Yo soy ingeniera y me gustan las matemáticas, me gusta la física, me gusta la química, no tanto como lo otro, pero digamos, en resumen, soy una mujer de ciencia, ¿no? También me dedico a las humanidades, pero digamos, soy una mujer como muy de ciencia y digamos, si no estoy sola, ¿no? Vivimos en una sociedad donde en general creemos que la ciencia compone y las artes son entretenimiento, ¿no? Esa es un poquito la premisa. Y yo a través del tiempo, también siendo una mujer de ciencia, eh, me he dado cuenta, pues que es algo mucho más allá, uno ya independientemente de la discusión filosófica que la vamos a tener sobre lo que hacen las artes por nosotros, por ejemplo, veamos en la pandemia, ¿no? Y lo hablamos mucho, cómo nos rescató poder tener estas artes presentes en esos momentos tan duros de incertidumbre, de aislamiento, de enfermedad, de muerte, etcétera, etcétera. Pero en la vida práctica, más allá de lo que la ciencia, digamos, hace y que es necesario y valioso, las artes también. Y es por eso que queremos que nos platiques de tu academia y de tu increíble proyecto de rehabilitación a través del movimiento y la danza. Sí, mira, este proyecto se llama Bailar con el Corazón. Es una asociación civil que nació en el 2013, cuando yo tenía 21 años. Y nace justo porque yo tuve esta necesidad de cambiar la forma en la que yo veía la danza y cómo la transmitía a los demás. Yo bailé desde que era pequeña y en el 2012 entró a hacer una licenciatura en enseñanza de la danza clásica, donde me invitan a un programa del gobierno, que era justo cuando la inseguridad en México estaba pues muy difícil, ¿no? Entonces yo me iba a la colonia Independencia y a lugares en Santa Catarina donde pusieron a toda la gente que venía del San Gilberto y bueno, eran situaciones como muy complicadas en ese entonces, pero trabajando con los chicos me doy cuenta de este poder que tiene la danza, ¿no? Que no es solo una disciplina artística perfecta, rigurosa y estricta, sino una disciplina bondadosa, una disciplina de expresión, una disciplina donde se puede trabajar en equipo. Y entonces viajo a Cuba porque encontré un método llamado psicoballet y ahí pues reafirmo como toda esta filosofía que había estado desarrollando poco a poquito, donde la danza sí es para todos, ¿no? Empiezo a trabajar con poblaciones con discapacidad, con todo tipo de discapacidades, autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down, incluso pacientes psiquiátricos que tenían discapacidad y alguna discapacidad pues mental. Y, y me enamoro, ¿no? Me enamoro perdidamente del psicoballet, de la danza como rehabilitación y regreso a Monterrey a impartir este método. Y pues ha sido 10 años de caminar en esto, pero de darme cuenta que la danza sí es un método de rehabilitación, que la danza sí puede ser para todos y que la danza además tiene beneficios importantísimos tanto en el cerebro como en el cuerpo de la persona que lo practica. Oye, Lucía, ya que cuentas esto, digo, yo por ahí he leído que cuando tú bailas con un grupo de personas, pues conectas con esas personas y digamos que empiezan como a vibrar en la misma sintonía y que luego pasan cosas importantes. Y la verdad es que si nos vamos a los inicios de los tiempos, las tribus, o sea, no puedo saber si fue el primer arte que existió, ¿verdad? Pero yo creo que sí fue de los primeros artes que se manifestaron desde que hubo, digamos, una tribus. Ellos bailaban juntos. Era algo como, ¿verdad? Invocaban lluvia o lo que fuera, era a través de la danza. O sea, es algo que, digamos, siempre hemos hecho, pero ¿por qué luego la fuimos como catalogando solo para ciertos sectores? ¿O por qué luego la fuimos haciendo hasta a veces creo que es como que
no para todos. O sea, se dejó de hacer como abierta, ¿o qué? Sí. Sí, pues la danza inicia desde el hombre primitivo, ¿no? En las cuevas bailando y expresándose. Y luego con Luis XIV, que le llamaban el Rey Sol, la danza como se profesionaliza. Entonces se vuelve para un determinado grupo de personas que eran gente de la nobleza. Entonces realmente ya no es como esta danza clásica que es abierta a todos, sino como a la gente que tiene dinero y que tiene como estatus social, ¿no? Entonces ahí como que la danza se vuelve un poquito más estricta y un poquito más, pues podemos decir, segregadora de ciertas comunidades, ¿no? Y entonces, bueno, la danza ya va creciendo y se va aplicando en diferentes países, pero la danza en sí, o sea, si entendemos la danza clásica y su historia, pues sí es una historia donde es para un determinado tipo de persona y de cuerpo y de título, casi de título de nobleza, ¿no? Ay, digo, pienso, digo, qué loco, ¿no? O sea, que se fue como haciendo como exclusiva, ¿no? Por alguna forma, y ahorita que estás viendo lo que transforma a las personas, y ahorita que nos cuentes experiencias que has tenido, casos que se han resuelto, digo, ¿por qué no llevar todo esto a todo el mundo? Sí. Y creo que ahí vamos, ¿no? O sea, como que ya veo como muchas propuestas independientes alrededor del mundo y me da mucho gusto. Yo siempre digo, entre seamos más, mejor. O sea, realmente personas vulnerables en el mundo están en todos lados y realmente la danza puede ser usada para cualquier tipo de persona. O sea, ya sean condiciones mentales, ya sean, por ejemplo, he escuchado de algunos colegas que han aplicado, por ejemplo, a gente que regresa de la guerra y como para este estrés postraumático o gente que ha tenido como un abuso, o sea, como que realmente la danza clásica puede ser usada para todos y los beneficios de eso pues son grandísimos. Pero sabes que, Lucía, esa es como una definición y yo coincido contigo. Aparte, Mayra siendo bailarina, además lo vive, ni siquiera es que coincida. Pero cuando te metes, yo sé mucho de buscar definiciones, ¿sabes? Porque me parece que también los significados se ven mucho y te dicen que las danzas, o sea, te voy a leer tal cual, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la danza? Es un medio para simplemente bailar y sentir mediante el cuerpo, ¿no? O sea, punto final. Es una de las formas de expresión más ancestrales, generalmente acompañada de música que tiene fines de entretenimiento artísticos o religiosos. Entonces, hay una parte en el concepto, ¿sabes? Que yo creo que a lo mejor al ser tan popular y común, porque todos bailamos, o sea, ¿no? Ves un niño en el súper y ponen Chiquito. música y baila, ¿sabes lo que te digo? O sea, o un bebé, desde un bebé, o ves a unas personas, adultos mayores ya, ¿no? En casas de retiro, ¿no? Cuando a veces ya no te, o sea, no pueden hablar, pues bailan, o sea, es un medio tan recurrente, es como respirar, ¿sabes? Respirar es parte de nosotros y nadie lo considera como una ciencia oculta y aunque hay una explicación física y te dan el beneficio del oxígeno, es como ahí queda, ¿sabes? Parece que respiramos para que nuestro cuerpo tenga oxígeno porque es vital, punto, ¿no? Cuando tiene mil significados más, ¿no? De relajación y de una serie de cosas. Siento que con la danza pasa lo mismo y queremos un poquito en este episodio hacerle un homenaje o tal vez incluso cuestionar y que cada quien forme su propio criterio de por qué la danza es mucho más allá. O sea, no podemos pensar que nada más tiene propósito de entretenimiento artístico, que hay una parte ahí donde digo, ¿qué parte del arte no es entretenimiento y qué parte del entretenimiento no es arte? Aun cuando entiendo las diferencias, por así decir, o religioso, ¿no? O sea, hay estudios que muestran, y tú lo sabes, ¿no? Su aporte a la salud mental, incluso a la salud física. O sea, ¿cuántas clases de baile hay que no pagamos solamente para mantenernos en forma, ¿no? Más las definiciones siguen siendo de algo mucho más chiquito. En cuestión de rehabilitación, pues lo sabemos, la danza va mucho más y no todos necesitamos eh, bailar como el cisne negro, ¿me explico? O sea, podemos, todos al final del día bailamos, creo yo. Y, perdón. Y lo que me parece muy interesante lo que haces tú es que estás demostrando día con día que la danza, así como la ciencia, también resuelve. Y no quiero entrar, te digo, en filosofía y en decir si algo es utilitario o no, pero ¿por qué será que no hemos valorado la danza realmente por cómo es? Está Sí. como muy limitado el concepto que tenemos de danza.
Sí, definitivamente, y yo creo que es por estos inicios de la danza como más profesionalizada, pero realmente cuando vemos la danza, podemos decir que es un medio de comunicación no verbal, ¿no? Y a veces, yo no sé si ustedes lo experimentan, pero cuando hago una coreografía o cuando tengo una sensación o cuando quiero como transmitir algo, a veces siento que las palabras no alcanzan, ¿no? O sea, como que no alcanzan como a transmitir lo que yo estoy sintiendo o lo que quiero como plasmar, ¿no? Entonces, la danza es una maravilla y es una maravilla cuando la usan personas con discapacidad, justo como esto, porque es un medio de comunicación no verbal, ¿no? O sea, las personas con discapacidad normalmente están limitados en su parte oral, ¿no? O sea, en su capacidad de hablar. Entonces, puedes usar la danza y ellos se pueden comunicar de una manera en la que no podían antes, ¿no? Y yo creo que esa es la belleza del arte, ¿no? ¿Cuántos pintores plasmaron sus obras y nosotros los vamos a ver y te llena el corazón, ¿no? Yo creo que así es la danza en general, ¿no? O sea, la danza nutre, la danza te hace sentir feliz, la danza te hace como incluso hasta poner en orden tus emociones, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la danza, si lo tendríamos que definir, tendría que ser una enciclopedia. Oye, hay una frase que a mí me encanta y la comparto cuando puedo, pero dice, si pudiera explicar lo que se siente, no valdría la pena bailar. Y es que es eso, o sea, a veces no puedes explicar, o sea, no tiene palabras, por algo no tiene palabras, sí, o sea, tiene expresión. Yo creo que, mira, como dice Pato, estoy en los dos lados. Por un lado, veo algo, la danza es como algo tan democrático que todo el mundo hace, como caminar, como respirar, como, sí, cualquiera se puede mover, ya estoy bailando, ¿sí? Y por otro lado veo la danza como arte, en donde ya buscas una expresión especial, contar una historia, decir algo, ¿sí? Y que alguien lo reciba y lo vea, ¿no? O sea, esa parte es donde yo creo que es donde se puso como la frontera, ¿no? Entre Pero, esa definición que dice. pero fíjate, Mayra, o sea, manejar un coche, ¿sabes? Es algo utilitario. Lo hacemos para movernos en todas las sociedades. Hasta un coche, si quieres, tirado por caballos. Y la Fórmula 1 es espectáculo y entretenimiento. Y además, me parece que son unos genios, ¿no? No cualquiera puede manejar esos coches, ¿me entiendes? Pero ahí sí está como muy válida la separación, donde por un lado tiene una parte útil y donde otro tiene una parte de entretenimiento y nadie ni siquiera la cuestiona. No entiendo por qué la danza así. Y la danza, y es lo que nos cuenta Lucía, o sea, sí te ayuda a rehabilitar, por ejemplo, más rápido a personas con discapacidad. Lo digo porque yo te he trabajado, ¿no? En organizaciones con temas de discapacidad y lo ves. Alguien que en una terapia tradicional no puede mover un brazo literal 8 años, lo pones a danzar, que tiene, como dices, tu motivo más casi inexplicable, y esto lo resuelve en Y lo seis hace. meses. Y yo creo que Pero, para mí la danza es esta combinación, ¿no? De entretenimiento, pero también de arte. Y eso lo busco mucho en mis funciones de fin de cursos, o en este caso con la compañía, es los alumnos no te van a entretener nada más. O sea, no vas a ir y vas a decir, ay, qué bonito bailaron. No, vas a ir y vas a decir, estos alumnos están haciendo arte, ¿no? Entonces, creo que a veces lo dividimos, pero hay que como saber cómo entrelazarlo y decir, bueno, sí, vamos a crear un espectáculo donde la gente se entretenga, pero también vamos a crear un espectáculo donde se haga arte para que la gente sienta, ¿no? Y que sientan emociones, incluso a veces incómodas, ¿no? O sea, a veces como que ciertas coreografías pueden ser un poquito como incómodas para la persona que la ve, pero esto como mover estos sentimientos del público, yo creo que para mí como coreógrafa es lo más importante. oye, cuéntanos el caso en el particular, te digo que te estoy preguntando mucho por la discapacidad, porque yo también he visto de cosas mágicas y creo que en un país, digo, y en el mundo con 12% de la población con una discapacidad, creo que puede ser una herramienta súper útil. Sí, Cuéntanos pues así algunas historias que tengas por ahí. sí, pues hemos tenido muchas historias de éxito realmente. Por ejemplo, mi primera alumna que empezó conmigo a los 7 años, llegó súper encorvada, o sea, llegaba con o sea, los hombros súper tirados hacia adelante, la cabeza viendo al piso, cero autoestima. Y pues empecé a trabajar con ella poquito a poquito y le empecé enseñando como esta parte de la danza, de abrir el plexo, de cómo hacer una flexión hacia adelante, cómo las bailarinas siempre tienen que ver hacia arriba, ¿no? Porque pues tienen que transmitir. Y después de 6 meses de trabajo, los neurólogos le hicieron como varios estudios
y le dijeron que gracias al cambio de postura que ella había tenido tan significativo, eso iba a, a mejorar su irrigación a nivel cerebral y gracias a eso ella iba a poder aprender a leer y escribir. Entonces, y ella ahorita es cuentacuentos, ella ahorita hace historias y bueno, le dio como o sea, como que no solo le dio la oportunidad de ser bailarina, porque actualmente es maestra conmigo en la asociación, sino también le dio la oportunidad de desarrollar sus talentos, ¿no? Y desarrollar otros talentos fuera de la danza. Wow. Mira, No, lo que te digo, ¿no? wow. Sí. Transformadora historia. Y hemos tenido otros casos, por ejemplo, una chica con parálisis cerebral que llegó conmigo en andador. Y ella, bueno, la primera vez que llegó no la pude recibir en ese momento porque tenía el grupo lleno y le dije, te recibo en enero, que faltaban como 2 meses, y le dije a la alumna que te recibo en enero y ella, no, recíbeme ahorita. Entonces la recibimos en andador y ella realmente ama la danza y ahorita está en la compañía y le estorbaba el andador, o sea, ella se desesperaba porque quítenme esto porque yo me quiero mover, ¿no? Entonces le creamos como una faja y la empezamos a agarrar de atrás para que ella como pudiera moverse libremente como ella quisiera. Y ahorita está caminando, o sea, caminando, bailando, o sea, está perfecta. Y empezó realmente con o sea, con una deficiencia motriz muy importante. Wow. Y con tu experiencia, porque digo, ahorita estoy así como pensando, ¿y por qué no todos los niños que tienen alguna discapacidad están bailando? O sea, eso es lo que me viene a mí a la mente, como que quiero saber por qué no. Sí, yo creo que, Eh, yo también me pregunto eso, pero yo creo que porque a veces se le da mucho énfasis a terapias como más convencionales, o sea, como a terapias que, por ejemplo, vas al pediatra y te manda la terapia ocupacional o te manda la terapia de lenguaje o te manda como a ciertas terapias. Entonces los papás tienen a sus hijos en 1 millón de terapias y no hay tiempo para terapias que se pueden denominar como recreativas, ¿no? Entonces, yo creo que a veces ese es como el principal problema en que nos enfrentamos, que los papás, por lo mismo deseo de que su hijo se desenvuelva exitosamente en la vida, se les olvida hacer espacio como para estas cuestiones más artísticas y recreativas. O tal vez es falta de conocimiento, ¿no? Todavía esto no se conoce lo suficiente. ¿Puede ser? Sí, también. sí, o sea, puede ser que todavía no te lo recomiende el doctor, ¿no? Es que a veces de esas cosas, no, como que tú como papá no sabes qué hacer, tienes que tomar una decisión, a dónde lo llevo, pues vas con el doctor y a donde te recomienda el doctor vas. O sea, o ¿O habrá sea, no, resistencia también a creer que la danza podría ser tan poderosa y que puede lograr tanto? Y como decías, Pato, ahorita la ciencia, hay estudios científicos sobre la danza y están documentados los beneficios de la danza clásica en personas con discapacidad. Yo incluso en mi maestría hice una investigación de discapacidad y danza. Entonces, también la ciencia lo ha como avalado y también la ciencia lo ha puesto sobre la mesa. Yo creo que solo nos falta como dar difundirlo. más oportunidad y difusión a lo que realmente es, ¿no? Oye, otra cosa que te quería preguntar yo, Lucía, el tema de género, o sea, ¿cómo está el equilibrio tú entre hombres y mujeres dentro de tus alumnos con los que trabajas? Porque también hay un tema de género importante, el tema de la danza, como que, sí, no es tan fácil a lo mejor que los niños hombres vayan a incursionar la danza. Sí, mira, yo en su mayoría tengo niñas, mujeres, porque es lo que más llega al centro por este prejuicio de que el ballet y la danza es para mujeres. He trabajado con bastantes hombres también y han sido para mí los grupos que gozo demasiado porque se expresan tanto y les gusta tanto ir a la clase y aparte, bueno, yo gozo esas clases. Entonces, no solo van a bailar ballet, o sea, la clase está estructurada para que sea una parte ballet, pero otra parte de expresión corporal. Entonces ellos tienen como la disciplina y la rigurosidad del ballet, pero luego tienen la parte como más de expresiva, ¿no? Y de modificación de conductas o como más abstracto, ¿no? Podríamos decir. Entonces, siempre que me habla una mamá que tiene un hombre, le digo, sí les voy a dar ballet, sí van a conocer las posiciones, sí los voy a hacer que se paren derechos, sí les voy a pedir como movimientos finos, pero después también ellos van a sacar toda esta energía que tienen normalmente más los varones que las mujeres. Qué padre.
Sí, porque digo, yo creo que esos son mitos, ¿no? Que se tienen que ir también rompiendo el tema de género. Pues, está bien, o sea, si tu niño quiere bailar, está padrísimo, en verdad, es algo maravilloso que le va a dar Billy muchísimo más. Elliot, Pues sí, o sea, Elton John. y hay miles, digo, miles de los grandes bailarines, pero ya sabemos los que, lo que te quiero decir, ya sabemos los que llegan, que ya rompieron 50,000 barreras, ¿sí? Pero ¿cuántos hay que se quedan? A lo mejor no eran unos genios de la danza, entonces por eso no los conocemos, pero que sí les gustaba y podían estar. Sí, sí. Y que no pasa nada, o sea, realmente no pasa nada practicar ballet, o sea, la verdad es que tienes más oportunidad de tener beneficios que de tener cosas negativas, ¿no? O sea, no hay ninguna, o sea, no, yo no he visto ningún lado que sea contraindicado hacer danza, ¿no? O sea, que te digan, Exactamente, o sea, algo malo te va a pasar, no te va a pasar, nada malo. Perdón, sí hay, sí lo he escuchado de ciertos tipos. bueno, dependiendo de quién imparte la danza, ¿verdad? No, y sí hay como, no la danza en general, pero sí hay ciertos tipos que sí están mitificados y están considerados, o sea, yo he llegado a escuchar que hay tipo danzas que las provoca el diablo, por ejemplo, ¿no? Ah, O sea, por eso son como pero hay, mitos, Mayra, ¿no? o sea, obvio, pero sí hay, o sea, sí hay gente que cree que, pues nada, que son invocaciones a cosas indeseables y también es lo que te digo, donde pienso yo que la danza no se habla lo suficiente y lo suficiente claro. No es mi postura, ¿eh? Obviamente. Sí, pero por lo mismo que dice, o sea, como la definición lo dice, yo creo que tiene que ver, que se ha usado para fines religiosos, pues digo, ahí ya nos abrimos a cultos y cosas en donde, ¿verdad? Es igual que cualquier arte, ¿no? Que la puedes llevar a lugares oscuros o claros, whatever. O sea, yo siento que es como todo, ¿no? Depende de, cuando metes el tema religión y culto en cualquier arte o en cualquier cosa que hagas, pues ya puede irse o hablarse mal de, ¿no? Pero yo sí creo que hay muchos mitos en tema de género con la danza cañón que creo que deben de romperse. Y igualmente con el tema de lo que tú dices sobre tipos corporales, o sea, híjole, eso también ya, bye, ¿verdad? Ya bye. Y saber que es una herramienta que nos sirve para la rehabilitación, a mí se me hace espectacular, porque es rehabilitación física, mental y emocional. Fíjate que aparte es un elemento muy constante de todas las culturas, o sea, casi que todas las culturas sí tenemos como en común que danzamos, ¿no? Sí, Y la verdad, o sea, hay si quieres diferentes danzas, así también inauguramos todos nuestros grandes eventos, las Olimpiadas, el mismo fútbol, el Super Bowl, me explico, el medio tiempo, que es aún más visto es más visto que el partido, ¿no? Porque el Super Bowl ya se sabe, es playback, ¿no? Entonces ni siquiera, no can, no es que no sea pero sí música, bailan. pero lo que sí sucede es que, ¿no? Ahorita con la muerte de mi ídolo Tina Turner, ¿no? O sea, que ya está, no sé, si ella le enseñó a bailar a Mick Jagger. Mick Jagger, que es un rockstar, ahora sí que superior en todos los sentidos a todos los demás, y no es que lo diga yo, lo dicen sus 800,000 millones de récords. ¿Qué hace Mick Jagger, no? Mick Jagger baila de una manera, ni siquiera es sofisticada, ¿me explico? Que lo distinguen. Los atletas cuando ganan, ¿qué hacen? Bailan. Pasos de baile. Claro, ¿no? Elvis Entonces, Presley cantaba y se todo, pero su hizo. baile, No, Michael Jackson, no lo vamos, digo, tiene su lado oscuro, que no vamos a hablar de él, pero la danza, o sea, el baile no fue su lado. pero revolucionó también la música pop y la música contemporánea, pero fue a lo mejor más a través de la danza que el propio canto. Sí, El canto lo tenían sus propios hermanos, ¿sabes? sí, Es cuando saca Thriller y cuando empieza a bailar como un dios sí, que lo hacía, ¿no? Su mismo documental, el This Is It que hace, él audiciona a 5,000 personas, sí. ¿no? Entonces, la danza la siento yo como probablemente uno de los bienes más, ¿cómo se dirá? Undervalued, no menospreciados Sí. de nuestra época, ¿sabes? Ujú. La danza es felicidad, es salud mental, es liberación, es gozo, es salud física, es diversión, es algo que puedes hacer solo, es algo que puedes hacer acompañado, es divertido, de alguna manera, no a fuerza, pero te obliga a oír música, Sí.
La danza es celebratoria. ¿Qué hacen los novios cuando se casan? Hay un baile. ¿Qué hacen los estudiantes cuando se gradúan? O sea, sobre todo los niños bailan, ¿sabes? Sí, claro, claro. O sea, está tan presente que siento que la damos ya como por sentado, ¿sabes? Como algo que no valoramos lo suficiente por estar justamente tan presente. Y la danza tiene un sinfín de beneficios, no solo para tus emociones, sino también para tu cerebro, ¿sabes? O sea, hay, por ejemplo, muchos estudios sobre danza para Parkinson y danza para Alzheimer y cómo esta ayuda a detener como la progresión de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ser bailarina es tener que aprenderte un montón de combinaciones súper rápido para una clase, ¿no? Entonces tienes que estar súper pendiente a ver al maestro y estarte aprendiendo todos los pasos de danza para poder hacer la clase, ¿no? Y eso imagínate lo que hace a nivel cognitivo, ¿no? Entonces, cuando personas están teniendo alguna deficiencia a nivel cognitivo y lo metes a esta forma de tan amable y tan atractiva de seguir aprendiendo y de estimular tu cerebro, entonces los beneficios pues son maravillosos, ¿no? Sí, wow. ¿Qué Claro. te digo? Yo cualquier persona que me pregunte cómo le hace para mejorar cualquier cosa de su vida, yo los mando a la clase de baile. Así he arreglado a miles de personas sin querer. O sea, no en una mala onda, pero estoy muy sola, no tengo amigos, y es que no sé qué. Vente a clases amigas. Ay, es que no estoy muy triste y he pasado por depresiones bien tremendas. Vente a bailar y eso te ayuda. O sea, la verdad, sin querer. O sea, no, obviamente, cero lejísimos de tu expertise y de los estudios que tú tienes, pero he visto también cómo anímicamente la gente cambia, o sea, le cambia la vida cuando entra a bailar ya de manera, digamos, sí, o sea, no que baile solo en su casa, o sea, que entre a una clase de baile y empieza con lo que tú dices, a aprender coreografías, a bailar en equipo, a trabajar con gente, o sea, que su cerebro empieza a conectarse y a conectar con la gente que está. Cambia vidas. Sí, y luego imagínate, por ejemplo, mis alumnos que tienen una discapacidad, por ejemplo, los que están dentro del espectro autista, a veces ellos tienen como esta dificultad para procesar los elementos sensoriales a su alrededor, ¿no? O sea, por ejemplo, si se ponen una camisa y trae la etiqueta, es como, ya quítame esto, ¿no? Y la luz y todo este tema a veces es como súper complicado. Entonces, imagínate que los preparamos 6 meses para ir al teatro y los estamos como, no solo la danza, sino explicándoles cómo van a ser las luces, cómo va a ser la escenografía y demás. Y luego llegan al teatro y hay un montón de estímulos alrededor que pueden causarles a ellos mucha ansiedad, pero al final ellos reciben el aplauso del público, ¿no? O sea, ellos al final, pues, logran algo que el público les aplaude. Entonces, ellos sienten esta sensación de logro y ayuda a que estos estímulos sensoriales que a veces son tan difíciles de procesar para ellos sean más fáciles, ¿no? Porque ellos ya recibieron una retroalimentación positiva de una experiencia que para ellos fue retadora, ¿no? Entonces, a mí me encantan las funciones de fin de cursos, de hecho tenemos uno en agosto para los que se animen a ir, pero justo por esto, porque el teatro permite avanzar tanto, no solo en la parte motriz, sino en la parte cognitiva y emocional, por el simple hecho de subirse al escenario y ser un artista y Claro. recibir consejos. Ujú. Wow, increíble. Oye, pues yo creo que la invitación es clara, sobre todo yo estoy aquí ahora sí que en terrenos desconocidos, aunque hablé muchísimo, pero yo, yo soy una danzante, no puedo decir ni de closet, ¿me De explico? la sala a la cocina, de la sala a la cocina. Sí, bodas, sala a la cocina, ¿eh? ¿No? Y tengo que decir que es una fuente inagotable de felicidad, creo yo, de catarsis y de felicidad, y viva la danza y vivan ustedes que de maneras muy distintas se dedican a darnos un ejemplo a la sociedad de cómo ser mejores con lo que hay, y lo que hay es bailar. Ujú. Sí, Lucía, muchas definitivamente. gracias por acompañarnos hoy. Me encantó conocer tu proyecto y esperamos que este episodio sirva para que mucha gente más lo conozca y que no descarten la danza cuando quieran cualquier mejoría en su vida, ¿verdad? O sea, llámese un tema ya de discapacidad que quieras tratar, se puede por medio de la danza, así como simplemente el hecho de sentirte solilla sin un lugar, pues inscríbete. No, busca formas de bailar, hay muchas. Sí, definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, un episodio más, es lo que hay.
Nos vemos pronto. Gracias, Lucía. Te deseamos todo el éxito del mundo y obviamente esta es tu casa, vuelve cuando tú quieras. Gracias, mi bailarina favorita. Mayriux. Gracias.